Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Porco Rosso. Vamos a analizar al famoso piloto de caza convertido en cerdo desde la perspectiva del eneagrama, específicamente el eneatipo 6 sexual, también conocido como el contrafóbico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un personaje de ficción puede revelarnos tanto sobre nosotros mismos? Pues prepárate, porque esto va a ser fascinante. Contamos con 3 análisis diferentes, cada uno con detalles únicos. El eneagrama, para quienes no lo conozcan, es un sistema de clasificación de la personalidad. Y aunque parezca extraño analizar a Porco Rosso bajo esta lente, puede ser realmente revelador, no solo para comprender mejor al personaje, sino para identificar patrones en nuestro propio comportamiento y en el de quienes nos rodean. Me encanta esa idea de encontrar reflejos de nosotros mismos en la ficción, y más con un personaje tan peculiar como Porco. Empecemos por lo básico. ¿Qué define al eneatipo 6 sexual al contrafóbico? Lo fundamental de este tipo es que transforma el miedo en una actitud desafiante, casi agresiva. Imagina una olla a presión, en lugar de romperse ante la presión se endurecen. Esto genera comportamientos contradictorios, una mezcla de valentía y vulnerabilidad, que se manifiesta de formas muy peculiares. De ahí el término contrafóbico, porque enfrentan sus miedos de una forma, digamos, poco convencional. Es como si el miedo los impulsara hacia adelante en lugar de paralizarlos, ¿no? Pero, ¿por qué es sexual? ¿Qué tiene que ver con el sexo? Buena pregunta. No se refiere a la sexualidad en el sentido literal, sino a la energía de este subtipo. El 6 sexual busca seguridad a través de la conexión intensa, a veces desafiante con otros. Es una forma de probar la lealtad, de asegurarse de que no les van a abandonar. Y sí, esa intensidad puede manifestarse en las relaciones románticas, pero va mucho más allá. Entiendo. Es como si buscaran constantemente validación y seguridad a través de la intensidad de sus vínculos. Entonces, ¿cómo la encaja Porco Rosso en todo esto? Su transformación en cerdo no parece precisamente la mejor estrategia para conectar con los demás. Ahí está la clave. Tenemos que entender que la transformación de Porco no es solo física, sino una representación de una profunda crisis interna. Los análisis que tenemos coinciden en que el trauma de la Primera Guerra Mundial, la pérdida de sus compañeros, le marcó profundamente. Su forma de cerdo simboliza un rechazo a la humanidad, una humanidad que él percibe como corrupta y destructiva. Se aísla, literalmente se coloca una máscara para protegerse de un mundo que le ha decepcionado. Es como si hubiera perdido la fe en la humanidad, ¿no? Y esa desilusión se refleja en su aspecto. Me parece fascinante cómo Miyazaki no da una explicación explícita de por qué es un cerdo. Lo deja a la interpretación del espectador. Podríamos decir que esa ambigüedad también refleja la complejidad del eneatipo 6 sexual. Totalmente. El 6 sexual está lleno de contradicciones y Porco es un ejemplo perfecto. Por un lado, se aísla, se refugia en su cinismo y en su apariencia de monstruo, pero por otro lado anhela la conexión, como vemos en su relación con China y Fido. Es como si no pudiera evitar buscar ese vínculo, esa seguridad, a pesar de su miedo a la vulnerabilidad. Hablando de relaciones, la dinámica con Ginny es particularmente interesante. Es su amiga de la infancia, le conoce desde siempre y le ofrece un espacio seguro. Y él la mantiene a distancia. ¿Por qué crees que hace eso? Es la paradoja del contrafóbico. Anhela la seguridad, pero al mismo tiempo la temen. Gina representa la aceptación incondicional, un amor que no juzga. Y eso aterra a Porco. Él se siente indigno, un monstruo, y teme que si se acerca demasiado a esa luz, se queme. Es una interpretación muy poética. Y Fio, la joven ingeniera, ¿qué papel juega en esta dinámica? Es mucho más joven, más optimista, más impulsiva. Casi la antítesis de Porco. Y exacto. Y ahí está la magia de Miyazaki. Fio representa el desafío que Porco necesita para confrontar sus miedos. Ella le obliga a abrirse a confiar, a aceptar la ayuda. Uno de los análisis la describe como el desafío amoroso que empuja al contrafóbico a salir de su zona de confort. Es interesante cómo Porco se resiste al principio, ¿verdad? Rechaza su ayuda, se aferra a su independencia, pero poco a poco vemos cómo esa coraza se va agrietando. Y ahí es donde entra en juego otro elemento clave del eneatipo 6 sexual, la lealtad. Fio, con su valentía y su determinación, le demuestra a Porataco que es digno de confianza. Y eso para un 6 es fundamental. Es como si Fiero estuviera diciendo, confía en mí, yo no te voy a abandonar. Y esa confianza es la que le permite a Porco poco a poco bajar la guardia. Precisamente. Y esa apertura a la confianza es el primer paso hacia la sanación, hacia la reconciliación consigo mismo y con el mundo. Pero para comprender mejor este proceso, tenemos que hablar de otro aspecto fundamental del eneatipo 6 sexual, la temeridad calculada. Porco no es solo un romántico torturado, también es un hábil piloto, un cazador de recompensas, que se juega la vida en cada vuelo. ¿Cómo se relaciona esa faceta con su personalidad? Esa es una pregunta que me intriga. A simple vista parece pura adrenalina, ¿no? Un poco de locura mezclada con una gran habilidad. Pero si lo analizamos desde la perspectiva del eneagrama, seguro que encontramos algo más profundo. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La temeridad de Porco no es impulsiva, es una estrategia de control. Recuerda, el 6 sexual vive con un miedo constante,
una sensación de que el mundo es un lugar peligroso. Y para combatir esa ansiedad buscan formas de controlar su entorno, en el caso de Porco. Esa forma de control es la destreza en el aire. Es como si al dominar el vuelo dominara también sus miedos, ¿no? Mm. Al menos en ese espacio, en ese momento. Exacto. Y no olvidemos que Porco es un cazador de recompensas. No se enfrenta a los piratas por puro heroísmo, sino porque hay un objetivo, una recompensa y un elemento de cálculo de estrategia que le permite mantener la ilusión de control en un mundo que percibe como caótico. Y eso explicaría por qué es tan meticuloso en la preparación de sus aviones, ¿no? No dejan nada al azar, cada detalle está cuidadosamente planeado, esa obsesión por el control podría ser también una forma de evitar la vulnerabilidad. Sin duda, si todo está bajo control, no hay espacio para el miedo. Y esa es la clave para entender la escena de la tormenta. Es un momento crucial en la película, porque por un instante vemos el rostro humano de Porco. La máscara se agrieta, la tormenta simboliza el caos emocional, y él se ve obligado a confrontar su propia fragilidad. Es una escena cargada de simbolismo, ¿verdad? La tormenta como metáfora a la crisis interna, el rostro humano que emerge por un instante. Podríamos decir que la tormenta representa el miedo que Porco intenta controlar constantemente y que ese miedo es precisamente lo que le impide volver a ser humano. Esa es una interpretación muy interesante y encaja con la idea de que la transformación de Porco no es solo una maldición, sino una elección. Él se refugia en la forma de cerdo para evitar enfrentarse a sus emociones, a su pasado, a la posibilidad de ser herido de nuevo. Y en ese contexto, el humor también juega un papel fundamental, ¿no? Porco es irónico, sarcástico, incluso cínico a veces. Es esa otra forma de mantener el control, de distanciarse del dolor. El humor para el 6 sexual es una herramienta de supervivencia. Les permite mantener la distancia emocional, reírse de sus propios miedos y de las situaciones absurdas que los rodean. Y sí, en el caso de Porco, el humor también es una forma de rebeldía, de cuestionar las normas sociales y la autoridad. Y hablando de rebeldía, ¿cómo se relaciona la personalidad de Porco con su rechazo a la autoridad? Vemos que no solo se rebela contra el fascismo, sino también contra las estructuras de poder en general. Eso algo propio del eneatipo 6 sexual. Los 6 tienen una relación ambivalente con la autoridad. Por un lado la buscan, la necesitan para sentirse seguros, pero por otro lado desconfían de ella, la cuestionan, se rebelan contra ella. En el caso de 6 sexual, esa rebeldía se intensifica, buscan líderes fuertes, pero solo si estos les inspiran confianza y lealtad. En cuanto percibe una traición, una injusticia, se convierten en fieros opositores. Y eso lo vemos claramente en Porco, ¿no? Es leal a sus amigos, a sus principios, pero no duda en desafiar a cualquiera que considere corrupto o injusto, ya sea un mafioso, un político o un piloto rival. Y esa integridad moral, esa lealtad a sus valores es lo que le permite conectar con Fio a pesar de sus diferencias. Precisamente Fio ve en Porco a un hombre de honor, a alguien que lucha por lo que cree, aunque sea de forma poco convencional, y esa admiración, esa conexión basada en el respeto mutuo, es lo que le permite a Porco vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde la confianza y el amor pueden florecer. Es como si Fio le devolviera la fe en la humanidad, ¿no? Le muestra que no todo está perdido, que todavía hay gente buena por la que merece la pena luchar. Exacto. Y esa esperanza, esa luz que Fio enciende en la vida de Porco, es lo que le permite al final de la película enfrentarse a sus miedos y luchar por lo que cree. Y eso nos lleva a otra pregunta clave. ¿Por qué? Porque elige seguir siendo un cerdo. Podría volver a ser humano, pero no lo hace. ¿Qué nos dice eso de su personalidad? Esa es una de las grandes incógnitas de la película, ¿verdad? Y las interpretaciones son variadas. Algunos dicen que es una forma de autocastigo, otros que es una forma de protegerse del mundo y otros que simplemente es un símbolo de su independencia desde la perspectiva del eneagrama. ¿Qué crees que hay detrás de esa elección? Es una pregunta compleja y no hay una respuesta única, pero creo que la clave está en la idea de que Porco no se siente cómodo con su propia humanidad, se ve a sí mismo como un monstruo, un ser imperfecto, que no merece el amor ni la felicidad, y la forma de cerdo le permite mantener esa distancia, esa barrera entre él y el mundo. Es como si la máscara de cerdo se hubiera convertido en una parte inseparable de su identidad, ¿no? En una forma de protegerse de sus propios demonios internos. Exacto, y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja. Porco Rosso a veces nos aferramos a nuestras máscaras, a nuestras corazas, por miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Pero la verdadera libertad, la verdadera felicidad solo llega cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a mostrar nuestro verdadero rostro con todas sus imperfecciones. Y esa vulnerabilidad, esa capacidad de abrirse al amor y a conexión, es precisamente lo que Porco empieza a experimentar gracias a Fio. No es una transformación radical, no hay un cambio mágico de vuelta a la forma humana. Es un proceso gradual, un aprendizaje que se basa en la confianza y en la aceptación mutua. Y creo que esa es la belleza de la película. Nos muestra que la redención, la sanación no siempre es un camino lineal, es un proceso lleno de altibajos, de dudas, de retrocesos. Pero al final lo importante es seguir adelante buscando la luz, incluso en los momentos más oscuros. Y hablando de luz, no podemos olvidar el final de la película. Porco se enfrenta a Curtis en un duelo aéreo, una batalla cargada de simbolismo.
¿Cómo podemos interpretar esa escena desde la perspectiva del eneagrama? Esta escena es la culminación de la lucha interna de Porco. No solo se enfrenta a Curtis, sino a sus propios miedos, a sus propios demonios. Y al final, aunque no hay un vencedor claro, vemos que Porco ha dado un paso importante. Ha encontrado la fuerza para defender sus ideales, para proteger a quienes ama, para ser fiel a sí mismo. Es una escena llena de adrenalina, ¿verdad? Pero también de emoción de esperanza. Vemos a Porco en todo su esplendor, arriesgando su vida por lo que cree incluso en su forma de cerdo. Y eso nos lleva a una pregunta final. ¿Qué podemos aprender nosotros, los espectadores de la historia de Porco Rosso? ¿Qué mensaje nos deja Miyazaki a través de este personaje tan peculiar? Creo que Porco Rosso nos enseña que la valentía no siempre se manifiesta de forma grandilocuente. A veces la valentía reside en la capacidad de enfrentarse a nuestros propios miedos, a nuestras propias debilidades. Nos enseña que la redención es posible incluso para los que se consideran monstruos. Y nos recuerda que la verdadera felicidad no está en la perfección, sino en la autenticidad, en la capacidad de amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Y que incluso un cerdo volador puede enseñarnos mucho sobre la vida, el amor y la valentía. Exacto, Porco Rosso es una película que nos invita a reflexionar, a cuestionarnos, a buscar la belleza en lo imperfecto. Y creo que esa es la magia de Miyazaki. Nos muestra que incluso en las historias más fantásticas podemos encontrar un reflejo de nuestra propia humanidad. Y eso es algo que nos acompaña mucho tiempo después de haber visto la película. Me encanta esa frase, a volar cerdos. Es tan porco, ¿verdad? Resume a la perfección su espíritu rebelde y su capacidad de encontrar humor incluso en las situaciones más difíciles. Hablando de humor, antes mencionábamos que es una herramienta de supervivencia para el ser sexual. Podríamos decir que el humor de Porco es también una forma de conectar con los demás. Sin duda el humor puede ser un puente, una forma de romper el hielo y crear un espacio de complicidad. En el caso de Porco, su sarcasmo e ironía a veces ocultan un deseo de conectar, de compartir su visión del mundo, aunque sea a través de una broma. Es como si dijera, sé que la vida es absurda, te ríes conmigo. Y esta invitación a la risa, a la complicidad, es lo que le permite crear vínculos auténticos como el que tiene con Fio. Exacto, y no olvidemos que el eneatipo es sexual. A pesar de sus miedos, también tiene un gran corazón. Son leales protectores y buscan la justicia. Y eso se refleja en las acciones de Porco, aunque se presente como un cínico, siempre está dispuesto a ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables. Es cierto, su trabajo como cazarrecompensas no es solo por dinero. Hay un código moral detrás, defiende a los débiles, lucha contra la injusticia, incluso cuando eso significa poner en riesgo su propia vida. Esa dualidad entre cinismo y heroísmo es lo que hace Prepara. Un personaje tan atractivo nos recuerda que la bondad puede manifestarse de formas inesperadas, incluso bajo una apariencia gruñona y una capa de sarcasmo. Y que incluso un cerdo volador puede ser un modelo a seguir, ¿no? Porque nos enseña que la valentía no tiene que ver con la fuerza física o la arrogancia, sino con la integridad, la lealtad y la capacidad de defender lo que creemos. Totalmente, Porco Rosso nos muestra que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Y nos recuerda que el camino hacia la redención, hacia la paz interior, no es siempre fácil, pero merece la pena recorrerlo. Y esa es una lección que todos podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Independientemente de nuestro eneatipo, todos tenemos miedos, inseguridades, contradicciones. Y la historia de Porco nos enseña que está bien ser imperfectos, que la belleza reside precisamente en esa imperfección. Exacto. Porco Rosso nos invita a abrazar nuestra propia complejidad, a aceptar nuestras luces y sombras. Nos anima a buscar la conexión con otros, a luchar por lo que creemos y a nunca dejar de volar incluso cuando las tormentas amenazan con derribarnos. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de Porco Rosso. Ha sido un viaje fascinante a través del eneagrama, la psicología y las profundidades de este maravilloso personaje. Ha sido un placer compartir este análisis con vosotros. Espero que os haya inspirado a mirar con nuevos ojos a Porco, a vosotros mismos y al mundo que os rodea. Y hasta aquí nuestro Deep Dive de hoy. Hasta la próxima.